Continuamos con las noticias. Gracias por continuar en este espacio a esta hora del día. Y en estos momentos nuestro compañero Rolando Goyes dialoga con Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, sobre las reformas a la Ley de Educación Superior y movilizaciones. La FEUE en múltiples ocasiones ha pedido una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para que garantice los fondos necesarios para el sector, además de demandar al Ejecutivo políticas públicas e inversiones sociales contra la inseguridad en el país. En estas últimas semanas, la organización se ha unido a más sectores que piden la renuncia del presidente Guillermo Lasso por las denuncias de corrupción en el caso denominado El Gran Padrino. Además, no han descartado movilizaciones a nivel nacional. En este caso vamos a escuchar con nuestro compañero Rolando Goyes lo que da a conocer el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Neri Padilla. También comentarles que hoy día a las 4 de la tarde se va a desarrollar una marcha que ha organizado el FUD, el Frente Unitario de Trabajadores, a las que se han unido más organizaciones. En este caso también veamos si es que la FEUE se une a esta movilización de las 4 de la tarde. Vamos con nuestro compañero Rolando Goyes para que nos cuente más. Corapa informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Sí, como lo mencionas, Delva, nos encontramos aquí en los exteriores de la Universidad Central para conversar con Neri Padilla, quien es el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Neri, bienvenido a los medios comunitarios del país. Muchas gracias por la cordial invitación. Siempre estaremos para socializar y plantear también la realidad de los estudiantes universitarios del país. En primera instancia, Neri, para hoy a las 4 de la tarde está convocada una movilización que la hizo el Frente Unitario de Trabajadores. ¿Ustedes van a participar? Sí, desde la FEUE Nacional, en miras también de las resoluciones de nuestro Congreso, hemos planteado que vamos a rechazar de manera enérgica al gobierno neoliberal de Lasso. Y en esa perspectiva nosotros también planteamos el rechazo a la consulta que era de Lasso, que no era una consulta popular. Y también otros elementos que se han ido sumando, ¿no? Las denuncias de la posta, los vínculos con la corrupción, también elementos de ataques hacia mi persona, de elementos racistas, no de argumentación, en miras de la falta de defensa por la baja credibilidad que tiene este presidente, han ido por otras alternativas, ¿no? Y en esa perspectiva les decimos que no nos vamos a milanar, que vamos a seguir con fuerza y que vamos a participar del plantón que se va a desarrollar, de la marcha que se va a desarrollar a las 4 de la tarde desde la caja del IES. ¿Qué deuda pendiente tiene el gobierno con ustedes? Se ha hablado de la Ley de Educación Superior, ustedes han planteado en algunas oportunidades que han llegado a la Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado también con las propuestas que ha llevado desde la FEUE? Bueno, aquí viene otro elemento. En breves minutos la FEUE va a sacar un comunicado en el cual se va a pronunciar respecto al debate del segundo informe de la LOES. ¿En qué nos debe a la universidad pública la deuda? 131 millones de dólares. Están congelados los conceptos por gratuidad en 183 millones de dólares desde el 2017. Eso significa que antes que éramos 300,000 estudiantes, ahora somos 500,000. En conceptos de gratuidad no se invierte más allá de 550 dólares. Eso nos adeuda el gobierno. Y también el tema de la LOES. Nosotros hemos planteado una propuesta de LOES con más de 80 articulados, que es bastante importante en temas de democracia, de ingreso, de autonomía de la universidad, de diversificación de funcionamiento, pero la Asamblea aprobó un segundo informe que tiene un corte neoliberal, que no recoge en esencia la propuesta democrática de la FEUE y de los 3 estamentos de la universidad, la FENASUPE, la FEPUPE. Hemos realizado esta propuesta teniendo plena convicción de que son los elementos ligados a la realidad de la universidad pública ecuatoriana. Y en esa perspectiva nosotros planteamos que el gobierno con este segundo informe plantea un proceso de mercantilización y de privatización a las universidades públicas del país, puesto que se liberan los techos para los cobros de aranceles, también se liberan los procesos para crear carreras y programas, y eso claramente va a beneficiar a las universidades privadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen mejores condiciones presupuestarias que la universidad pública. Esto va a generar en realidad una competencia desleal entre la universidad pública y entre la universidad privada. Y además esta es una LOES, la LOES que quieren aprobar, es una LOES que en realidad no garantice el libre ingreso que tanto ha planteado el gobierno. Y es una LOES que es antidemocrática. ¿Por qué? Porque no nos permite elegir a todas las autoridades que están en la universidad, los decanos, subdecanos, directores de carreras. Es sobre todo destinada a los intereses gobiernistas y no a los intereses de la universidad pública.
¿Hace falta voluntad política desde la Asamblea para aprobar también lo que ustedes están dando como propuestas para esta nueva LOES? De hecho, falta voluntad política. Nosotros exhortamos a la Asamblea Nacional de que en esencia recoja la propuesta de la FEWE Nacional, que esta reforma vaya a observaciones, que se recojan nuestros elementos que hemos planteado y también que se priorice a la universidad pública, que no se priorice a la universidad privada como están intentando con este segundo informe, que como hemos dicho es antipueblo, es antidemocrática y en realidad es una LOES de corte neoliberal. Así que llamamos a defender a la universidad pública ecuatoriana y frente a ello la FEWE va a seguir movilizada en rechazo a este gobierno neoliberal, también planteando y apoyando el juicio político para que sea destituido el presidente de la República. Ustedes, uno de los puntos también que han mencionado, y tú también lo dijiste hace poco, es el tema de presupuestos, un presupuesto que se reduce también y a la vez esto conlleva otros temas, por ejemplo, no contratar docentes, también adecuaciones de infraestructura. Sí, se redujo no solo el presupuesto en general de la universidad, sino también el Fondo de Ciencia y Desarrollo, que el 6% se le reduce, el 6% y el 4% van para las universidades en conceptos de investigación. Y también esto tiene que ver con elementos de infraestructura. Tenemos infraestructuras que tienen más de 20 años en las universidades públicas, desvinculación docente, más de 600 docentes han sido desvinculados en todo el país. Por lo tanto, es importante tener presente lo que establece la Constitución en el artículo 26, que la educación es un derecho, pero también es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Es decir, no estamos pidiendo migajas, sino lo que nos compete como universidades, y en el 28 habla de que es un derecho universal, es decir, para todos y todas, sin ningún elemento punitivo. Y en esa perspectiva nosotros le decimos al gobierno que en vez de amenazarnos con los 60,000 policías, que invierte en educación y no invierte en represión. ¿Cómo se está cubriendo precisamente estos déficits, tanto de docentes, también de infraestructura? ¿Cómo están desde la Federación de Estudiantes Universitarios logrando hacer esto? Bueno, la universidad pública se ha caracterizado por los profesionales de calidad que tiene, por el aporte a la ciencia y al desarrollo que ha tenido históricamente en nuestro país. Y miren, la Universidad Central del Ecuador tuvo una reducción de 9.9 millones de dólares. A pesar de ello, la universidad sigue emprendiendo procesos de investigación, sigue emprendiendo procesos de ciencia, y esto es sobre todo por los elementos que tiene la propia universidad y no por los elementos que el Estado intenta vulnerar. ¿Por qué? Porque el Estado plantea que nos aumentaron el presupuesto y eso es mentira. Lo único que hicieron es devolver el 30% por conceptos de autogestión. ¿Qué significa? Lo que genera la propia universidad se le devolvió no en un 100%, sino en un 30%. Y con aquello quieren expresar de que existe un aumento en el presupuesto y eso no es una realidad. En realidad están vulnerando el presupuesto, les han reducido el presupuesto a más de 6 universidades y a otras les han aumentado. Ese es el juego que ha tenido el gobierno para intentar maquillar esta política neoliberal que intenta sobre todo privatizar la universidad pública. ¿Ustedes han tenido reuniones tal vez con el ministro de Economía y Finanzas para plantear esta reducción que ustedes están mencionando que les ha afectado? ¿Han habido acercamientos también con las autoridades del Ministerio de Educación o del gobierno? Nosotros como FEWE Nacional hemos estado en las calles, pero también hemos estado en la Comisión de Educación, hemos estado en la Comisión de Derechos Constitucionales, en la Comisión de Régimen Económico. Han sido espacios en los cuales hemos coincidido con algunas autoridades, en las cuales les hemos planteado que en realidad no existe tal aumento y ellos se mantienen que supuestamente existe un aumento. Pero aquí también hay que mencionar un tema, el tema del impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, lo que tiene que ver con FOPEDEUPO, son proyecciones, es decir, no es una realidad concreta que se vaya a establecer. Podríamos estar frente a una reducción mayor de la que ya sabemos nosotros como estudiantes universitarios. Y en estos espacios donde hemos llevado el tema de la LOES, les hemos dicho de frente que vamos a defender a la universidad pública y les hemos expresado nuestras propuestas. Y la FEWE se ha caracterizado no por el elemento burocrático, sino por la propuesta, pero también por la acción en las calles, en rechazo a las políticas que atenten a los derechos de los estudiantes. Bueno,
¿Qué está pasando también que en lo referente al ingreso a las universidades públicas? Se eliminó también esta prueba que mucho se cuestionaba para el ingreso de las universidades. Ahora cada universidad es la encargada de que los estudiantes puedan ingresar. ¿Ustedes también cómo ven eso? ¿Cuál es otra alternativa? No es del todo cierto, porque el gobierno dijo que iba a garantizar el libre acceso eliminando el examen. Como FEWE siempre hemos estado en contra de ese examen meritocrático y elitista, pero el gobierno se deslindó de su responsabilidad en el sentido de que, bien, están los procesos de admisión entre comillas, pero no se les dio un presupuesto a las universidades para que puedan emprender este proceso. ¿Esto qué significa? Aquí hay un elemento legal. Las universidades que no tengan la capacidad presupuestaria y logística pueden solicitar a la CENESID que emprende el proceso de admisión. Y eso pasó con la Universidad Central, por ejemplo, y con otras universidades del país. ¿Qué significa? Que la CENESID sigue teniendo injerencia en la universidad pública fruto de su desgaste sistemático y paulatino de recortes presupuestarios. Y solo algunas universidades han podido tener este proceso autónomo de admisión en las universidades. A lo cual la FEWE tiene una propuesta clara. Es importante no solo hablar de libre acceso, sino también de las condiciones. Crear universidades en las provincias en las cuales no las hay. Generar las condiciones de infraestructura, de contratación de docentes y también un curso propedéutico que nivele el desbalance académico evidente que existe entre la educación privada y entre la educación pública. Y en esa perspectiva sí vamos a tener en realidad un libre acceso. Y ese libre acceso no consta en la LOES. Y este proceso que se está desarrollando, nosotros les hemos planteado que de momento, hasta establecer el libre acceso, que se tenga el 75% del récord académico y el 25% del tema de evaluación, hasta que se den los mecanismos que como FEWE hemos planteado a nivel nacional. ¿De cuántos jóvenes hablamos que se quedan fuera de estudiar del sistema de educación superior? 1.200.000 bachilleres están fuera del proceso de educación superior en nuestro país. Y también tenemos que aumentar el otro número. En el país tenemos más de 6 millones de desempleados. En la perspectiva de que en este número también están las personas que no tienen empleo adecuado. Entonces tenemos jóvenes que ni estudian ni trabajan por la falta de oportunidades para el proceso de educación superior y por la falta de oportunidades en el elemento laboral. Y está comprobado que si no se garantizan estos elementos base, se incrementan las brechas sociales y también se incrementa la inseguridad de nuestro país. Por ello es importantísimo apuntarle a la educación, darle el presupuesto necesario porque la educación es un eje estructural para el desarrollo de los pueblos. Y también, bueno, desde el gobierno se mencionaba que una de las falencias que se ha detectado también es que varios de los jóvenes buscan las carreras tradicionales, de ahí que era necesario, decían, implementar nuevas carreras. ¿Ustedes consideran que también hay que implementar nuevas carreras? ¿Y esto también es una propuesta que ustedes han llevado o cómo ustedes lo están estipulando? Las carreras no tienen que estar ligadas a la improvisación del Estado, que lo han tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Tienen que estar ligadas a las necesidades locales, como hemos planteado en el tema de las universidades. Si se crea una universidad, las carreras que tenga esta universidad tienen que estar ligadas a lo que necesita este espacio territorial para generar el desarrollo local y el desarrollo integral del país. Y en esa perspectiva nosotros consideramos que en el tema de si están ligadas a las necesidades, pero que exista un parámetro que puede establecer una reglamentación para la creación de carreras, sería muy adecuado. Pero no ahora, como la LOES, que permite hacer cualquier tipo de carrera, cualquier tipo de programa. Aquí vienen las famosas carreras novedosas que estamos viendo, en las cuales hay carreras de 3 años, hay carreras de 2 años, y esto también va a mermar el tema de la calidad y sobre todo va a beneficiar a la universidad privada. Estos procesos en realidad tienen que ser regulados en todo nuestro país para que no se vea atentado el derecho a la educación. ¿Cuáles son las necesidades puntuales que ustedes como estudiantes universitarios hoy requieren? Que se paguen los 131 millones de dólares que la adeudan a la universidad pública y además que se descongelen los conceptos de gratuidad a las universidades, como mencioné, están en 183 millones desde el 2017 que éramos 300.000, ahora somos 500.000. Esto tiene que ser actualizado y además tienen que ser devueltos los elementos por temas de autogestión a la universidad, no el 30%. Tiene que ser devuelto el 100% a las universidades. Esto además tiene que darse otro elemento,
que se bloquee vía ley los recortes a las universidades públicas. Allí, en realidad, sí vamos a tener una educación pública y de calidad. No solo en los dichos de gobiernistas, no solo en los dichos del ministro de gobierno, de las secretarías y del presidente de la República, sino en hechos concretos que permitan el desarrollo de la universidad pública y que apuntale también a disminuir esas brechas sociales que están tan marcadas en nuestra sociedad. Ok, queremos agradecer a Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, con quien hemos dialogado estos minutos en torno a las reformas a la ley de educación orgánica, la ley de educación superior, y también la preocupación que tienen en la reducción de presupuestos. También ha señalado que hoy acompañarían a la movilización que fue convocada por la Federación de Trabajadores. Es el informe que nosotros les tenemos desde aquí, desde los exteriores de la Universidad Central. Agradecemos a Kevin Cruz que nos ayude en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a Rolando Goyes por este aporte, y ahí estábamos escuchando al presidente de la FEUE, Neri Padilla, quien aseguró que serán parte activa de la movilización pacífica que se realizará hoy a las 4 de la tarde desde la Caja del Seguro. Respecto del debate del segundo informe a la Ley Orgánica de Educación Superior, señaló que se plantea un proceso de privatización a las universidades públicas del país, por lo que exigen más presupuesto a la educación y el libre acceso. Padilla habló sobre los procesos de admisión en las universidades, para lo cual dijo la CENESID sigue teniendo injerencia y muy pocas universidades han podido tener el proceso autónomo. El libre acceso es solo uno de los temas que tocó Padilla, pues él también habló de la importancia de crear más universidades, de que haya más docentes y un proceso que mejore la calidad de la educación en todo el país.